¿Y si te dijera que el error más grande que cometes con las mujeres es hablar demasiado? No, no es tu físico, no es tu dinero, ni siquiera es tu experiencia. Es algo mucho más simple y mucho más peligroso. Es tu necesidad de llenar el silencio, porque cada vez que ella tarda en responder y tú envías otro mensaje, cada vez que sientes que la conversación se enfría y haces un esfuerzo extra para mantenerla viva, cada vez que explicas de más, justificas de más o intentas impresionar de más, estás perdiendo algo que no puedes recuperar fácilmente: tu misterio. Y sin misterio, no hay tensión. Sin tensión, no hay emoción. Y sin emoción, no hay atracción. La mayoría de los hombres no lo entiende. Creen que mientras más presentes estén, más valor tienen, pero la realidad funciona al revés. Lo que es demasiado accesible pierde valor. Piénsalo. Si alguien está disponible para ti todo el tiempo, responde al instante, siempre inicia la conversación y nunca se retira, ¿qué tan especial se vuelve? Ahora compáralo con alguien que aparece, conecta y luego sigue con su vida sin necesidad de aferrarse. Alguien que no está esperando un mensaje para sentirse bien. Alguien que no tiene prisa. Ese tipo de presencia se siente diferente. Y eso es exactamente lo que la mayoría de los hombres pierde cuando no sabe quedarse en silencio. El problema no es que hables. El problema es por qué hablas. Porque cuando hablas desde la ansiedad, se nota. Cuando escribes desde la necesidad, se siente. Cuando buscas validación, se transmite sin que digas una sola palabra. Y ella lo percibe, no de forma lógica, sino emocional. Empieza a sentir que algo no está en su lugar, que hay demasiada energía viniendo de tu lado y muy poca desde el suyo. Y ahí es cuando todo cambia. Porque en lugar de generar atracción, empiezas a generar presión. En lugar de despertar curiosidad, creas saturación. En lugar de hacer que quiera acercarse, haces que necesite espacio. Y lo más irónico es esto. Tú crees que estás haciendo lo correcto. Crees que estás mostrando interés. Crees que estás siendo atento. Crees que estás construyendo conexión. Pero en realidad, estás eliminando todo lo que hace que esa conexión crezca de forma natural. Porque la atracción no necesita ser forzada. Necesita espacio para respirar. Necesita momentos donde no todo esté dicho. Necesita silencios donde la otra persona pueda pensar en ti, sin que tú estés constantemente ahí recordándole que existes. Pero el hombre promedio no tolera eso. No tolera la incertidumbre. No tolera no saber qué está pasando. Y en su intento de recuperar control, hace exactamente lo que destruye la situación. Persigue, insiste, se vuelve predecible. Y en ese punto, deja de ser un desafío. Deja de ser interesante. Deja de ser deseado. Porque cuando alguien siente que ya te tiene completamente, deja de preguntarse por ti. Y cuando deja de preguntarse por ti, deja de invertir emocionalmente. Este es el error que casi todos cometen, sin darse cuenta. No pierden a la mujer por falta de esfuerzo. La pierden por exceso, por no saber cuándo parar, por no saber cuándo callar, por no saber cuándo simplemente no hacer nada. Y es ahí donde empieza el verdadero problema. Porque si no puedes estar en silencio, significa que no estás en control. Y si no estás en control, todo lo demás se cae por sí solo. El silencio masculino no es lo que la mayoría cree. No es ignorar mensajes por orgullo. No es desaparecer para castigar. No es una estrategia barata para manipular emociones. De hecho, cuando se usa así, pierde todo su poder. El verdadero silencio masculino nace desde otro lugar. Nace desde el control, desde la calma, desde una seguridad que no necesita demostrarse con palabras constantes. Es la capacidad de estar presente sin volverte dependiente, de conectar sin perderte en el proceso, de hablar, pero solo cuando realmente tienes algo que decir. Un hombre que entiende el silencio no siente la urgencia de llenar cada espacio. No se incomoda cuando la conversación se pausa. No entra en pánico cuando no recibe una respuesta inmediata. Porque no interpreta el silencio como rechazo. Lo interpreta como parte natural de la interacción. Y ahí es donde ocurre el cambio. Porque cuando tú no reaccionas impulsivamente, dejas de comportarte como el resto. Te separas del patrón común. Te vuelves impredecible. Y lo impredecible es atractivo. Pero hay algo aún más profundo. El silencio masculino también es una forma de respeto hacia ti mismo. Significa que no necesitas aprobación constante, que no necesitas validación externa para sentirte suficiente, que no estás dispuesto a sobreinvertir donde no hay reciprocidad. Es una declaración silenciosa de valor. Sin decirlo,
lo demuestras, y eso tiene mucho más impacto que cualquier frase bien construida, porque las palabras pueden engañar, pero la energía no. Cuando un hombre está cómodo en el silencio, transmite algo muy claro. No estoy aquí para impresionar. Estoy aquí porque elijo estar. Y esa diferencia lo cambia todo, porque ya no actúas desde la necesidad, sino desde la elección. Ya no persigues, seleccionas. Ya no intentas convencer, permites que las cosas se revelen solas. Y eso crea una dinámica completamente distinta. Una donde tú no estás tratando de ganar su atención, sino donde ella empieza a notar que no puede tenerla tan fácilmente. Y ahí es donde el silencio deja de ser ausencia y se convierte en presencia real. Porque no se trata de cuánto hablas, se trata de lo que transmites cuando decides no hacerlo. La atracción, en su nivel más profundo, no se construye con certezas absolutas. Se construye con espacios abiertos, con preguntas sin responder, con pequeñas dosis de duda que mantienen la mente activa. Y aquí es donde el silencio se convierte en una herramienta poderosa. Cuando tú siempre estás disponible, eliminas ese espacio. Cuando respondes al instante, cuando siempre tienes algo que decir, cuando nunca desapareces, todo se vuelve predecible, y lo predecible aburre. No porque seas una mala persona, sino porque no hay nada que descubrir, no hay nada que imaginar, no hay nada que desear. Pero cuando introduces silencio de forma natural, ocurre algo distinto. La conversación deja de ser lineal, se rompe el patrón, y en ese momento, la mente de ella entra en juego. Empieza a preguntarse cosas que antes no necesitaba preguntarse. Empieza a llenar los espacios que tú dejaste abiertos. Y ahí es donde se activa algo clave. La inversión emocional. Porque cuando una persona piensa en ti sin que tú estés presente, está invirtiendo energía. Y donde hay inversión, hay interés. El silencio crea ese escenario. No obliga, no presiona, no persigue, simplemente deja espacio para que la otra persona se acerque por decisión propia. Y eso tiene mucho más valor, porque lo que nace desde la libertad se siente más fuerte que lo que nace desde la presión. Además, el silencio cambia la dinámica de poder. Cuando tú eres el que siempre habla, siempre escribe, siempre inicia, estás llevando todo el peso de la interacción. Pero cuando sabes detenerte, cuando sabes dar un paso atrás, le das a ella la oportunidad de avanzar. Y en ese cambio, la energía se equilibra. Ya no eres tú intentando mantener todo vivo. Ahora ambos participan. Ahora ambos invierten. Y eso es lo que realmente sostiene la atracción. Porque la atracción no crece cuando uno lo da todo. Crece cuando ambos tienen espacio para querer más. El silencio, bien usado, no aleja. Revela quién tiene interés real. Revela quién está dispuesto a dar un paso hacia ti. Revela quién solo estaba respondiendo, pero nunca invirtiendo. Y esa información es poder, porque te permite dejar de perseguir lo que no fluye y enfocarte en lo que sí responde. Por eso el silencio no es una táctica superficial. Es una forma de filtrar la realidad, de entender dinámicas sin palabras, de ver más allá de lo evidente. Y cuando aprendes a usarlo, dejas de depender de lo que dices y empiezas a dominar lo que provocas sin decir nada. Saber guardar silencio no sirve de nada si no sabes cuándo usarlo, porque aquí es donde la mayoría se confunde. Escuchan que el silencio es poderoso y de repente desaparecen sin sentido, dejan de responder por completo o actúan de forma fría intentando parecer interesantes. Y eso no es atractivo, eso es inmadurez. El silencio masculino real no rompe la conexión, la regula. No se trata de cortar la comunicación, se trata de no forzarla. Por ejemplo, no necesitas responder cada mensaje en segundos. No necesitas estar disponible todo el día. No necesitas escribir solo para evitar que la conversación muera. Cuando haces eso, estás reaccionando, no eligiendo. Y un hombre que reacciona todo el tiempo pierde el control de la dinámica. Empieza a depender de estímulos externos. Un mensaje, una respuesta, una señal mínima, y ya está actuando. Eso no es poder, eso es impulso. El silencio bien usado empieza con algo simple: detener la reacción automática, leer un mensaje y no responder de inmediato, sentir ganas de escribir y decidir esperar, notar un vacío en la conversación y no correr a llenarlo. Al principio incomoda, porque estás rompiendo un hábito, pero con el tiempo te das cuenta de algo importante. No pasa nada. La conversación no muere por unos minutos de silencio. El interés no desaparece porque no respondiste al instante.
Y lo más importante, tu valor no depende de estar siempre presente. Cuando entiendes eso, empiezas a actuar diferente. Empiezas a responder cuando tú decides, no cuando sientes ansiedad. Empiezas a hablar con intención, no por inercia. Empiezas a dejar espacios, sin miedo a perder el control. Y hay otro punto clave que casi nadie menciona. Saber terminar. Muchos hombres solo saben continuar conversaciones, pero no saben cerrarlas. Siguen escribiendo, alargando, buscando una excusa para no soltar. Pero un hombre con control sabe cuándo parar. Puede tener una buena conversación y retirarse en el punto alto. Puede dejar una interacción abierta sin necesidad de concluirla todo el tiempo. Y eso genera algo poderoso. Anticipación. Porque ahora la próxima interacción no es una continuación forzada. Es algo que se espera. Pero todo esto solo funciona si hay algo real detrás. Si tu vida gira únicamente alrededor de esa interacción, el silencio se vuelve artificial. Porque en el fondo, sigues pendiente. Sigues esperando, sigues necesitando, y eso se nota. Por eso el silencio masculino no es solo lo que haces con el teléfono, es lo que haces con tu vida. Cuando tienes propósito, actividades, enfoque, no necesitas forzar espacios. Los espacios aparecen solos. No respondes tarde como estrategia. Respondes cuando puedes. No te ausentas para generar impacto, te ausentas porque estás ocupado viviendo. Y esa diferencia cambia completamente la percepción. Porque ahora no parece un juego, parece realidad. Y lo real siempre pesa más que cualquier técnica. Pero así como el silencio puede elevar tu valor, también puede destruirlo si lo usas mal. Y aquí es donde muchos caen. Empiezan a usar el silencio como una herramienta de control. En lugar de una expresión de seguridad, ignoran mensajes con la intención de castigar. Se desaparecen esperando provocar reacción. Se callan, pero por dentro están llenos de ansiedad. Y ese tipo de silencio no atrae, confunde, porque no nace desde la calma, nace desde el miedo. Y el miedo siempre encuentra la forma de mostrarse. Tal vez no en lo que haces, pero sí en cómo lo haces. En la energía, en la incoherencia, porque no puedes fingir tranquilidad cuando por dentro estás esperando desesperadamente una respuesta. Y las mujeres perciben eso, no con lógica, con intuición. Sienten cuando alguien está actuando y cuando alguien está haciendo. Por eso fingir indiferencia es uno de los errores más comunes. El hombre intenta parecer desapegado, pero sus acciones lo contradicen. Un día responde tarde, al siguiente responde en segundos. Un día desaparece, luego vuelve con intensidad. No hay consistencia. Y sin consistencia, no hay confianza. Otro error es usar el silencio como manipulación. Pensar que ignorar va a hacer que ella corra detrás. A veces pasa, pero no porque funcione de forma saludable, sino porque genera confusión emocional. Y lo que empieza desde la confusión, rara vez termina bien, porque no estás construyendo atracción real. Estás creando un juego, y los juegos se acaban. También está el error de volver desde la necesidad, guardar silencio por un tiempo, pero luego regresar con más intensidad que antes. Más mensajes, más interés, más urgencia, y todo el valor que creaste desaparece en segundos, porque el problema nunca fue cuánto hablabas, fue desde dónde lo hacías. Y si ese desde dónde no cambia, nada cambia realmente. Por eso el silencio no es una técnica aislada, es una consecuencia de tu seguridad, de tu autocontrol, de tu capacidad de estar bien, incluso cuando no estás recibiendo atención. Cuando eso es real, el silencio fluye, no se siente forzado, no se siente calculado, no se siente como un esfuerzo, simplemente es parte de quién eres, y ahí es cuando funciona, no como un truco, sino como una extensión natural de tu valor. Final. El silencio masculino no es una técnica para conseguir atención, no es un truco para que alguien te extrañe, no es una estrategia para provocar reacciones, y definitivamente no es una forma de jugar con emociones. Es algo mucho más simple y mucho más profundo. Es control interno, es estabilidad emocional, es la capacidad de no perderte a ti mismo en la necesidad de respuesta externa. Porque cuando un hombre entiende esto, deja de vivir pendiente de lo que otros hacen o no hacen. Deja de medir su valor por la velocidad de una respuesta. Deja de interpretar cada silencio como rechazo. Deja de perseguir validación en cada interacción. Y en ese momento, algo cambia. Empieza a moverse diferente. Habla menos, pero con más intención. Responde menos, pero con más claridad. Y sobre todo, reacciona menos, pero observa más. Y lo más importante,
Ya no está intentando ser elegido. Está eligiendo, porque cuando tú dejas de necesitar atención constante, empiezas a proyectar algo que no se puede fingir. Seguridad real. Y esa seguridad es lo que cambia cómo te perciben, no porque hagas algo extraordinario, sino porque dejas de hacer lo innecesario. El silencio masculino, bien entendido, no te aleja de las personas, te acerca a las correctas y te separa de las que solo respondían por costumbre. Porque cuando dejas de llenar cada espacio, la vida empieza a mostrarte quién realmente quiere estar en ese espacio contigo. Y eso es poder real. No el poder de controlar a alguien, sino el poder de no necesitar control. No el poder de ser el más ruidoso, sino el poder de no tener que demostrar nada. Ahora la pregunta no es si el silencio funciona. La pregunta es si tú puedes sostenerlo sin ansiedad, sin caer en la necesidad de romperlo por miedo, sin usarlo como castigo, sin convertirlo en un juego. Porque solo cuando puedes estar en silencio sin perderte, es cuando realmente lo dominas. Y ahí es donde empieza el verdadero cambio. Si entendiste este mensaje, no lo dejes solo en teoría. Empieza a observarte. Observa cuántas veces hablas por ansiedad, cuántas veces respondes sin pensar, cuántas veces persigues conversaciones que ya estaban terminadas. Y luego ajusta, poco a poco, sin forzar, sin actuar, solo cambiando desde dentro. Y si este video te hizo reflexionar, suscríbete a Psicología Masculina, porque aquí no se trata de trucos baratos. Se trata de construir una mentalidad masculina más fuerte, más consciente y más estable. Escribe en los comentarios una sola palabra: silencio. Si estás listo para empezar a aplicar esto en tu vida real.